Hola a todos mis queridos amigos y suscriptores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, que nos saca una sonrisa y a veces, hasta nos pone a pensar un poquito del amor, las relaciones y las sorpresas que la vida nos tiene preparadas. Específicamente vamos a desgranar la sorprendente reacción de Idemet ante su nueva vida amorosa. Sí, han escuchado bien. Parece que nuestro querido Idemet ha dado un giro inesperado, y las aguas de su corazón se han agitado de una forma que nadie vio venir. Prepárense porque lo que les voy a contar es pura dinamita. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o historia que compartimos por aquí. A ver, ¿quién no se ha preguntado qué pasa detrás de las cámaras, qué sucede en la vida privada de esas personalidades que tanto admiramos o seguimos? Pues bien, con Idemet la cosa ha estado especialmente movida últimamente. Por mucho tiempo lo hemos visto en cierto rol, en cierta dinámica, y de repente, ¡zas!, un cambio radical. No es solo un rumor, no es una especulación de pasillo. Tenemos información, tenemos indicios y sobre todo, tenemos una reacción que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y es que, seamos honestos, cuando pensamos en Idemet, solemos tener una imagen muy definida, ¿verdad? A lo mejor lo asociamos con proyectos específicos, con un estilo de vida particular, o incluso con ciertas relaciones pasadas que nos marcaron. Y de repente aparece una nueva persona, un nuevo capítulo que se abre y nuestra primera reacción es, ¿qué piensa él? ¿Cómo se siente? ¿Está feliz? ¿Sorprendido? Pues la sorpresa parece ser la palabra clave aquí. La magnitud de este giro ha sido tal, que ha reconfigurado no solo su vida personal, sino también la percepción que tenemos de él. Imaginen la escena. De repente el foco se centra en una nueva pareja, una nueva conexión. Y no estamos hablando de algo pasajero, sino de algo que parece tener fundamento, que irradia una energía diferente. La sorpresa no viene solo de los fans o de los medios, sino que parece venir de la propia persona. ¿Por qué? Quizás porque no lo esperaba. Quizás porque las circunstancias lo llevaron allí de una manera que él mismo no anticipaba. A veces el amor llega cuando menos lo buscas, o cuando crees que ya tienes todo bajo control. Y es en esos momentos cuando las reacciones son más puras, más genuinas. La vida tiene una forma maravillosa de sorprendernos, y cuando se trata del corazón, las sorpresas pueden ser las más transformadoras. Hemos estado siguiendo muy de cerca las pistas, analizando cada gesto, cada palabra, cada aparición pública. Y lo que hemos notado en Idemet es algo fascinante. No es una simple adaptación a una nueva relación. Es una transformación, una apertura, una chispa que se ha encendido de una forma inesperada. Su reacción ante esta nueva vida amorosa no ha sido una de esas que se planean o se fingen. Ha sido una reacción visceral, una que irradia autenticidad. No hay artificio, no hay pose. Es como si una puerta se hubiera abierto en su interior, dejando entrar una luz que ilumina cada aspecto de su ser. Pensemos en cómo suelen ser estas transiciones. A veces hay recelo, hay dudas, hay un periodo de observación. Pero en el caso de Idemet parece que ha habido una aceptación casi inmediata, una especie de rendición ante lo nuevo, ante lo que le está haciendo sentir bien. Y esto, amigos, es lo más intrigante. ¿Qué ha tenido esta persona para provocar una reacción tan positiva y al mismo tiempo, tan sorpresiva en alguien que hasta hace poco parecía tener su vida sentimental en un carril diferente? Es como si hubiera encontrado una pieza que encaja perfectamente, una pieza que no sabía que le faltaba. La compatibilidad, la conexión, la energía que emana de esta nueva unión es palpable, y ha sido la catalizadora de este cambio. Los detalles que hemos podido recopilar apuntan a una conexión profunda. No se trata solo de pasar tiempo juntos o de tener citas públicas. Hablamos de una compatibilidad que va más allá de lo superficial. Hemos visto a Idemet más relajado, más abierto, incluso más sonriente en sus interacciones. Es como si esta nueva etapa le hubiera devuelto una vitalidad que quizás estaba un poco adormecida. Su lenguaje corporal ha cambiado, sus expresiones faciales reflejan una serenidad y una alegría que antes no se manifestaban con tanta intensidad. Esta vitalidad renovada es un testimonio del impacto positivo que esta nueva relación está teniendo en él.
La sorpresa de Idemet ante su nueva vida amorosa se manifiesta en varias capas. Por un lado, está la sorpresa de él mismo al darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos y de la facilidad con la que ha conectado. A veces, uno mismo se sorprende de la capacidad de amar y de ser amado de nuevo, especialmente después de experiencias pasadas que nos han dejado un poco cautelosos. Es un redescubrimiento personal, una validación de su propia capacidad para la felicidad y la conexión. Ha superado barreras internas que quizás ni siquiera él mismo era consciente de que existían. Por otro lado, está la sorpresa de quienes lo rodean, de quienes lo conocen, e incluso de nosotros, los que seguimos su trayectoria. Porque si bien siempre deseamos lo mejor para las personas que admiramos, es la forma en que se manifiesta esa felicidad lo que a menudo nos deja boquiabiertos. Y en este caso, la forma es de una autenticidad arrolladora. No es una felicidad forzada, sino una emanación genuina de su interior. La forma en que esta nueva relación se ha integrado en su vida, de manera natural y sin sobresaltos, es lo que ha capturado la atención y el asombro de muchos. ¿Y quién es la persona que ha logrado este giro en la vida de Idemet? Bueno, esa es una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Y aunque la privacidad es importante y respetamos eso, sí podemos decir que la conexión parece ser genuina. Lo que se percibe es una química innegable, una admiración mutua, y sobre todo, una sensación de que ambos se complementan de una manera muy especial. No es una relación forzada, no es una pose para los medios. Es algo que nace de una conexión real, de esas que te hacen ver el mundo con otros ojos. La influencia de esta persona ha sido sutil pero profunda, actuando como un espejo que refleja lo mejor de Idemet. La reacción de Idemet es un reflejo de cómo el amor puede ser una fuerza transformadora. Puede sacarnos de nuestra zona de confort, desafiar nuestras expectativas y, en última instancia, hacernos crecer. Y cuando esa transformación es tan evidente, tan palpable, es natural que genere curiosidad e interés. El amor tiene el poder de desmantelar las corazas que hemos construido y de exponernos a nuestra vulnerabilidad, y es en esa vulnerabilidad donde a menudo encontramos nuestra mayor fortaleza. La experiencia de Idemet es una prueba de ello. Hemos visto cómo ante la pregunta de su nueva relación, Idemet ha respondido con una mezcla de modestia y genuina alegría. No ha buscado alardear, sino que ha compartido su felicidad de una manera sutil pero muy poderosa. Esa humildad en medio de la euforia es algo que admiro profundamente, y creo que muchos de ustedes también lo harán. En un mundo donde a menudo se busca la ostentación, esta discreción y sencillez resalta aún más. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad no necesita ser proclamada a los cuatro vientos. La sorpresa, entonces, no es solo el hecho de que esté en una nueva relación, sino la manera en que él mismo la está viviendo. Es la espontaneidad, la naturalidad, la ausencia de artificio. Es como si se hubiera permitido ser vulnerable, permitirse sentir de nuevo, y esa apertura es lo que ha capturado nuestra atención. Ha abierto las compuertas de sus emociones, permitiendo que la alegría y el amor fluyan libremente, y eso es algo verdaderamente hermoso de presenciar. Podríamos especular mucho sobre los detalles, sobre los momentos que los han unido, sobre las conversaciones que han compartido. Pero lo que realmente importa es la energía que emana de esta nueva etapa. Es una energía positiva, vibrante, llena de ilusión. Y eso se contagia. Es como si una ola de optimismo se hubiera apoderado de él, y esa ola se extiende a quienes lo rodean y a quienes seguimos su camino. Piénsenlo así, a veces en la vida nos acomodamos. Nos acostumbramos a nuestras rutinas, a nuestras expectativas. Y de repente algo o alguien irrumpe y nos recuerda que hay mucho más por descubrir, mucho más por sentir. La reacción de Idemet ante su nueva vida amorosa es un claro ejemplo de esa capacidad humana para reinventarse, para abrirse a nuevas experiencias y para encontrar la felicidad en lugares inesperados. Es una invitación a no conformarnos, a estar siempre abiertos a las sorpresas que la vida nos depara. La sorpresa, además, podría radicar en la propia persona que ha conquistado su corazón. Quizás no encaja en el molde que muchos esperaban, o quizás ha llegado en un momento de su vida en el que él mismo no se lo imaginaba. Y esas son las historias que más nos gustan, ¿verdad? Las que rompen esquemas y nos demuestran que el amor no tiene reglas, no tiene límites. La belleza de estas historias radica en su imprevisibilidad y en su capacidad para desafiar nuestras propias concepciones sobre lo que consideramos normal o esperado. Hemos analizado las redes sociales, las entrevistas, las apariciones.
Y lo que vemos es una constante, una sonrisa que antes quizás no estaba tan presente, una mirada que irradia paz y alegría. Y esa es, sin duda, la reacción más sorprendente y a la vez más anhelada. Porque al final, lo que todos deseamos para las personas que admiramos es que sean felices, que encuentren ese amor que les haga brillar. Es un reflejo tangible de su bienestar interior. Y Demet ha demostrado que a pesar de su trayectoria, a pesar de su fama, sigue siendo un ser humano con la capacidad de sorprenderse a sí mismo, de dejarse llevar por las emociones y de construir un futuro nuevo y emocionante. Su reacción es un canto a la vida, a la posibilidad de un nuevo comienzo, a la belleza de dejarse sorprender por el corazón. Es una celebración de la resiliencia y de la capacidad humana para encontrar la luz incluso en los momentos más inesperados. Así que, mis queridos amigos, esta historia de Demet y su nueva vida amorosa es un recordatorio para todos nosotros. Un recordatorio de que nunca es tarde para el amor, de que la sorpresa puede ser el preludio de la felicidad más genuina, y de que la autenticidad siempre será el ingrediente secreto de las relaciones más duraderas y significativas. Su reacción es una lección de vida, una que nos invita a estar abiertos, a estar receptivos y a permitir que el amor nos encuentre, incluso cuando menos lo esperamos. Es un llamado a vivir con el corazón abierto, a abrazar lo inesperado y a confiar en el proceso. En resumen, hemos visto cómo la nueva vida amorosa de Demet ha desatado una reacción sorprendentemente positiva y auténtica. No ha sido una simple adaptación, sino una transformación palpable, marcada por la apertura, la alegría y una conexión genuina que ha dejado a muchos boquiabiertos. Su sorpresa ante esta nueva etapa no es un signo de debilidad, sino de una profunda capacidad para la maravilla y la receptividad. Ha abrazado lo nuevo con una valentía y una naturalidad que inspira. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar esta historia intrigante y llena de esperanza. Ha sido un viaje fascinante desentrañar las capas de esta reacción y comprender el impacto que el amor, en su forma más pura y sorprendente, puede tener en una persona. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado alguna vez una sorpresa similar en sus vidas amorosas? ¿Qué es lo que más les atrae de esta nueva etapa de Demet? ¿Qué les parece la idea de que el amor pueda ser tan inesperado y transformador? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su opinión es fundamental para nuestra comunidad y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Un simple me gusta puede marcar una gran diferencia en nuestro alcance y motivación. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta historia y se inspiren también. La positividad y las buenas noticias merecen ser compartidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Prometemos seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y sobre todo, auténtico. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucha más comunidad. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. Adiós.